Hoy puede ser. Ah, caramba. Así de compleja viene la Argentina. Pero bueno, en definitiva, estamos en día martes. Es la primera columna del mes de septiembre y casi no tiene nada para analizar. Yo no sé cómo nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer un análisis de la actualidad política de la Argentina, y teníamos que hablar de esto, del panorama local, de las elecciones de medio término, de todo lo que viene sucediendo, así que ya le doy la bienvenida a él, al magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Sociales, docente de la UNDEC, quien va a intentar darnos un análisis de todo lo que está sucediendo en Argentina. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. ¿Cómo les va a todos? Buen día. Bueno, gracias por la presentación. Son buenos días. Sí, siempre son buenos días. Sí. Sí, Famatina si no le ponemos onda, claro. El Famatina está nevado, llovió mucho, Santa Rosa hizo que haya agua en toda la Argentina, o sea, eso. Agua de más también, pero bueno, no importa. Sí. Son cuestiones. También. Pero, sí, le pongamos onda porque si no... Sí. Pero también lo que es del agua, el agua se lo lleva, dice por ahí. Tal cual. Bueno, la columna tiene un objetivo ambicioso que es analizar el panorama actual de las elecciones de medio término, cuestión un poco irónica, por lo menos para nosotros, porque esto lo íbamos a hablar cuando había sido la cumbre en Alaska. Y yo me imagino de cómo hubiese sido esa columna si lo hubiésemos hablado en ese momento y cómo es ahora, con lo cual, como bien dicen ustedes, todo lo que ha pasado en estos 15 días. ¿Sí? Entonces... Mírame, Alberto. Sí. Me cruzo de brazos, Sí. me acomodo y quiero escuchar porque esto es durísimo para analizar. Por eso, entonces yo venía pensando en eso, cómo hubiese sido la columna en ese momento, hubiese sido una descripción aburrida de los candidatos. Muy técnica. De las alianzas, de los cierres de boleta, de lo que vendría a ser. Pero en Argentina no te aburrís claro, nunca. por eso. Quien millona a mi país, claro, lo hace con toda la creatividad. Como siempre que ves el meme, ¿viste? Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. Claro, de todo esto. Bueno, lo que es interesante de este panorama para arrancarlo es, primero que se está imponiendo una agenda que está como tabulando los resultados de estas elecciones. Que encima, como están desdobladas, es como que hay expectativas dispersas en función de en qué lugar se da qué resultado, ¿no? Ahora venimos de los resultados en Corrientes, en donde ganó el oficialismo, el radicalismo, ampliamente, su gobernador desplegó todo su potencial electoral y ganó. Y en cambio el oficialismo nacional, La Libertad Avanza, salió cuarto, muy marginado. Entonces la verdad que el liderazgo del oficialismo ahí en Corrientes es indiscutible. Y ahí quería agregar una cosa, ¿no? Porque en Corrientes, cuando fueron las elecciones presidenciales, La Libertad Avanza había arrasado con la cantidad de votos, y ahora salieron cuartos. No alcanzaron ni siquiera el 10% de los votos. Salió, el radicalismo primero, el peronismo después, muy juntitos, otro candidato radical tercero y La Libertad Avanza así. Lo que yo quiero destacar, y que viene como ser la contracara de esta actividad a nivel nación respecto a la cantidad de votantes. Bien. Levantaron mucho el número de gente que fue a votar en Corrientes. La participación fue, la verdad, muy distinta a la que había sido durante las elecciones presidenciales, por ejemplo. Sí, tal cual. Por suerte, en esta provincia sí hubo un buen caudal de votos. Eso es lo interesante, porque las perspectivas, por eso siempre las elecciones despiertan expectativas. Entonces parecía, hasta el caso de Corrientes, que iban a ser todos resultados muy parejos y magros, porque la participación iba a ser muy baja, lo cual lo hablamos en esta columna de que eso era un peligro para la democracia, porque si la sociedad se retira y deja de participar, queda un vacío. La democracia necesita de la participación, es más, diría hasta del disenso necesita, para poderse resolver en ciertos consensos mínimos que la sociedad tiene que
que aportar. Bueno, por suerte Corrientes logró lo que en general en la ciencia política es el ideal, que es una fuerza que se imponga y que entonces ordena a través de su autoridad electoral en un marco democrático y entonces gobierna quien más votos sacó. Si se daba el panorama contrario de no hay un ganador claro, hay baja participación, bueno, eso era un problema. Pero era la apuesta del gobierno, porque el gobierno nacional sabe que es una coalición de muchos grupos que conviven juntos, que sería radicalismo, Cambiemos, cierto sector medio apolítico, ¿no? Por eso ganó con ese discurso. Y bueno, y el candidato de La Libertad Avanza de Corrientes se mimetizó mucho con eso, hasta hubo cambio en el peinado para parecerse más. Y entonces ahí, respecto a lo que es el caso de Corrientes, el gobierno apostó por una nacionalización de las elecciones y no le fue bien. Con lo cual ahí aumenta el grado de incertidumbre hacia futuro del panorama nacional del actual oficialismo. Son elecciones de medio término. Históricamente las elecciones de medio término el electorado se las toma de otra manera. Es un escenario que no es el del Ejecutivo. Pero bueno, lo que pasa es que en esta coyuntura el actual oficialismo, ¿no? El gobierno de Milei, el presidente, en sus facultades presidenciales, lo que está ofreciendo como gobernabilidad es el veto. Y eso se sostiene o no en el Congreso, como lo venimos viendo, de que tiene su mayor grado de legitimidad lo tiene el Congreso por ser todos nuestros representantes. Entonces estas elecciones le vienen a mover lo que vendría a ser esa mayoría que tenía en el Congreso, porque hay una renovación de bancas y eso no se sabe si va a ser completamente controlado por el gobierno nacional. Y era también una apuesta a la que iba el gobierno nacional en el momento de su ascenso al poder. Siempre hemos cuestionado, al menos desde esta columna, que le faltaba gobernabilidad, que gran parte de su equipo viene de otros partidos, más que nada del PRO, no de los propios de La Libertad Avanza, y que también apostaban a tener mayor gobernabilidad teniendo más bancas en el Congreso, que eran lo que venían en detrimento, ¿no? Sí. Tal cual, el gobierno en nombre de su propia potencia, ¿no? Acá hemos puesto la etiqueta de que el gobierno era exitoso mostrándose exitoso. Bueno, pero para eso necesitaba de una mayoría en el Congreso que le diera esta gobernabilidad y que se había dedicado a gobernar por decreto y veto, ¿no? Que son dos facultades que tiene el presidente. Pero eso siquiera depende, con las facultades que le brindó en su momento claro, el Congreso extraordinarias, sí, al ministro de Economía y a superministros, sí, tal cual. Entonces el Ejecutivo necesita de una proyección de poder que actualmente no lo está logrando, y al contrario, o sea, esa imagen de omnipotente y omnipresente, en donde se fagocitaba las discusiones, en donde siempre salía un Adorni, en donde te daba vuelta a la discusión, la pirotecnia de poder imponer la propia agenda en las discusiones, y hasta, creo yo, como estrategia, imponer discusiones en todos los frentes para que no se entienda bien, y entonces un caso en contra de las obras sociales de sindicales, entonces eso apuntaba contra el sindicalismo y eso desactivaba cualquier protesta sindical. El CONICET también, vaciamiento, ir a la confrontación, jubilado los miércoles, entonces todo era un panorama de confusión que no permitía ninguna articulación o de proyección o de expectativas de. Entonces todos estábamos como no entendiendo bien de qué venía esta política que se sostenía a fuerza de vetos y de decretos de necesidad de urgencia. Pero bueno, eso necesita de una pulsión, de tener un pulso muy milimétrico, quirúrgico, que el gobierno actualmente da todas las muestras de que lo está perdiendo. Entonces ahí se generan unas altas expectativas por esta tabulación que dije de si el gobierno saca los resultados parecidos a los de Corrientes en la provincia de Buenos Aires, bueno,
Hay, sí, una expectativa del mercado en donde ella ha perdido completamente la gobernabilidad, no va a conseguir esa mayoría que le permite vetar y que le permite imponer lo que ellos vendrían a decir la libertad, que termina siendo la libertad de mercado, ¿no? Claro, que acá tal vez lo que no mencionamos todavía en la columna, porque es el gran elefante, creo que dentro de todas las habitaciones, que son los audios de Españolo, la corrupción, lo de Karina Milei, el decreto del juez, de que no se puede hablar de esta situación, no se pueden sacar los audios a través de ningún medio, por eso los van a sacar desde Uruguay en la radio M24, que es lo que estamos todos esperando para saber la noticia y la historia completa, ¿no? Y eso dio vuelta completamente toda la imagen, no solamente de Milei, sino de todo el Partido de la Libertad Avanza. Sí, el gobierno se mostraba como un justiciero que venía a desarmar los curros adentro del Estado, y donde el mismo presidente se autoproclamó el topo del Estado que lo venía a destruir desde adentro. Estos audios o operación, no sé cómo lo quieran llamar, viene a mellar completamente su credibilidad en eso. Y que incluso en esto que vos comentabas, que el gobierno había podido manejar muy bien esto del miente que algo quedará, o el de extrapolar noticias, con lo que pasaba con el CONICET o con diversas instituciones. En este caso no lo han podido dar vuelta, más allá de que han intentado excusarse, que han intentado de alguna manera decir que es una operación. No hay ningún indicio de que esto sea una operación, y al parecer los audios sí son muy reales, y en el medio de este escándalo nuestro presidente va a viajar a Las Vegas a ver un show de Yuyito, que es su ex de pareja, Fátima Flores. De Fátima Flores, que es su ex pareja. Y después haría una gira por Estados Unidos y por Europa. Sí, bueno, eso dice muchas cosas. Primero, lo que más o menos siempre hemos dicho en esta columna es que este gobierno tiene todos los problemas de los gobiernos anteriores. Es decir, el nivel de inversión, el nivel de reservas, el nivel de inflación, el nivel de endeudamiento, y acá empezamos con lo particular de la política argentina, que está enfrentado el presidente y el vice, y la vice, que eso eran problemas del gobierno anterior que mucho daño le había hecho. Y después esto pareciera ser una pelea fratricida entre el mismo gobierno. Esto es especulación mía, pero había dos grandes sectores, que era quien le respondía a Karina Milei y a Santiago Caputo. Un sector, el ala más libertaria, la Fuerza del Cielo, Santiago Caputo, que era como quien lograba tener el pulso de sembrar esa cizaña y tantos frentes que era imposible una coordinación, fue el relegado. Y ahora se había impuesto el carinismo, que arregló con todos los poderes locales provinciales. Por eso uno de los grandes impactados en estos audios, campaña, operación, como le quieran llamar, son los Menem, que han sido factor de poder en este gobierno. Entonces ahí pareciera haber un pase de facturas de algún tipo, en donde no le pegaron a Karina, pero le pegaron a los más cercanos, y ahora pareciera que ya la escalada es total y ya sacarían unos audios en donde estaría involucrada la misma Karina. Entonces esto tiene una pata política, o sea, gestionar es administrar intereses contrapuestos, y el gobierno tiene todos los defectos de los gobiernos anteriores. Entonces, si antes teníamos una figura de Marcos Peña como el gran monje negro, o el gran gestor detrás de Macri, y su gran desgaste, que actualmente está fuera de la vida política argentina, cuando en su momento fue uno de los grandes hombres más poderosos de la Argentina, Marcos Peña. Bueno, esa caída fue casi prácticamente la caída del gobierno de lo que fue Macri. Después el gobierno siguiente, el de Alberto Fernández, el presidente directamente careció de autoridad y le intervinieron con Massa, que era ministro de Economía, presidente. Bueno, ¿cómo va a salir el gobierno de esta interna y de este fuego que le mella completamente la autoridad? Porque no pareciera tener otra figura fuerte. Está Francos ahí haciendo equilibrio entre el carinismo y el caputismo. Un Francos que le costó mucho su visita también al Congreso para hablar de... Sí, para defenderse, sí. Y de hecho el Congreso tiene la facultad de remover
al jefe de gabinete, que haría como una función de primer ministro. Pareciera ser el mayor beneficiado, Francos, del enfrentamiento entre el carinismo y el caputismo, porque de hecho Francos es un hombre que no viene del riñón del armado del gobierno, sino que vendría a ser el hombre político del gobierno, y por eso asume después de otro jefe de gabinete, que pasa todo tan rápido que ya me olvidé el nombre de este jefe de gabinete, pero que venía del sector privado, no era un hombre de lo que es la trayectoria política que tiene el actual, que de hecho una de las críticas... Nicolás Posse, cierto, duró muy poco, no habló casi, no parece que no gestionó. De hecho se le atribuye su salida por un enfrentamiento a Karina Milei, porque supuestamente le hizo espionaje, escuchas. Entonces las escuchas están en todos lados. Y asume Francos que una de las críticas era cómo tienen un jefe de gabinetes que hace 50 años que participa en la vida política argentina, que viene desde la época de Lanuse, y siempre fue una figura como medio marginal, pero ahora llegó a jefe de gabinetes. Es un hombre mayor, ha tenido problemas de salud. Pero bueno, entonces, recopilando para ir cerrando, de toda esta efervescencia hay cosas viejas y cosas nuevas. Es decir, este gobierno sigue teniendo todos los problemas del gobierno anterior, en lo estructural de la economía y en lo coyuntural de la política. Su falta de conducción y de liderazgo que se plasma en este viaje del presidente al exterior, en frente de un escándalo que le está mellando, por lo menos en su imagen, o hay una diferencia entre imagen y que ya una voluntad electoral, que es lo que se va a medir ahora, en un escenario en donde, si bien se plebiscita la gestión del gobierno, no es un escenario concluyente, pero sí lo que ha venido pasando es que los gobiernos, después de las elecciones de medio término, el mercado les exige o ellos mismos se imponen una renovación. Entonces se está hablando de muchas cosas, de una devaluación, de que se va a ir el ministro de Economía Caputo, de que ya está desgastado, que el plan no funciona, y bueno, todo eso que vendría a futuro a ocurrir está en función de esa tabulación de si el gobierno logra triunfos mayoritarios en este tablero de ajedrez provincial, porque cada provincia más o menos puso su propio calendario. Gran fortaleza de este gobierno era en la capacidad de imponerse frente a los gobernadores. Hubo una salida bastante rápida de una liga de gobernadores que está tratando de ahí de hacer como una tercera opción peronista blanco, como generalmente siempre surgen en los años impares, que no tendría ni el kirchnerismo, peronismo rancio, o no sé, o no tan a favor del mercado, estos gobernadores que serían más amables, dialoguistas, y el actual oficialismo. Entonces el escenario está interesante, para variar. Por suerte, si se mantiene la tendencia de lo que vendría a ser Corrientes, es una buena participación, ya sea por ser contrario al gobierno actual, es decir, que haya un hartazgo y se le ponga un límite, lo cual las consecuencias van a ser, el gobierno va a tener que completamente reformularse, aplicar políticas económicas totalmente contrarias, se acercará más a lo clásico, será más disruptivo, y después hay que ver cómo le va la oposición. Así que brevemente hacemos un recorrido, lo que es Fuerza Patria, en este problema que tiene el peronismo de todo el tiempo tener que replantear su liderazgo. Puso un candidato de síntesis como es Tayana, que es un hombre de mucha trayectoria, que convence a todos los sectores, y de ahí para abajo ordenó y puso hombres del sindicalismo, hombres de organizaciones populares. Entonces hizo un mosaico variopinto de candidatos que lo que buscó es por lo menos que hubiera unidad o que no se rompiera, ¿no? Así que también hay que ver cómo le va a ese espacio opositor que fue el gobierno pasado, hace muy poco. Hay que ver cómo el electorado lo sigue identificando, si sigue habiendo esa adversión frente a todo lo que tenga que ver con peronismo, kirchnerismo, la imagen de Cristina que está presa, Massa, Grabois o Tayana. Así que hay que ver cómo les va, si sigue vivo en ese tercer cordón, que es la potencia del peronismo que se conurbanizó.
o el gobierno logra unos triunfos de más del 10% que le dará gobernabilidad, el mercado estará tranquilo y no tendrá que hacer una renovación como hoy se le está exigiendo al gobierno. Bien, eso fue el intento de análisis de la actualidad política de cara a lo que van a ser las elecciones de este domingo en Buenos Aires, y creo que son también como elecciones estratégicas, un momento clave para el país, para ver todo lo que estuvimos planteando durante esta columna. ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad de La Libertad Avanza y cuáles van a ser después las condiciones que imponga el mercado si el horizonte para el Partido de la Libertad Avanza no es tan favorecedor como ellos esperaban al momento de asumir el Ejecutivo? Sí, tal cual. El gobierno va a tener que revalidar esa imagen de omnipotencia, omnipresencia, de que todo lo puede, que se logra absorber todos los conflictos y dártelo vuelta, que es muy difícil en los tiempos actuales. Veremos qué sucede entonces y estaremos a la espera, por supuesto, de las novedades, de los números para un nuevo análisis. Para ver, de estos escenarios que se han planteado, ¿en cuál finalmente quedamos? Cuáles van a ser los heridos y los derrotados y quiénes van a ser entonces las figuras de recambio. Ok, entonces, profe, mil gracias por el análisis como siempre y será hasta el próximo martes. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Con nosotros, nuestro columnista de cabecera, el hombre que nos trae toda la información referida al análisis político, el magíster Alberto Martínez del Peso. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.